América Latina es el continente más violento del planeta, un tema que vamos a tocar. Em, y desde ya les planteo que la idea aquí no es proponer ninguna serie de respuestas, de soluciones al tema de la inseguridad, sino más bien una serie de preguntas, de interrogantes, mediante las cuales sugiero que hay cosas que debiéramos considerar, pensar y repensar en cuanto a la gobernanza en este contexto de gran inseguridad en América Latina. A ver, para si veo aquí. El plan de lo que voy a plantear es relativamente simple. Empezaré con más o menos una mirada del esquema clásico de seguridad, el esquema de seguridad a través del Estado, y por qué está en crisis ese esquema clásico. Después diré algo sobre el contexto latinoamericano del tema de seguridad, los retos de inseguridad, en el contexto de principalmente estados muy débiles en la región. Después plantearé tres alternativas de políticas públicas por las cuales podemos hacer frente a estos retos de inseguridad y especialmente en el contexto de la gran complejidad que nos presenta este contexto de inseguridad en estados relativamente débiles. Y terminaré con más preguntas que respuestas, pero sería bueno en base a eso después poder tener una discusión. ¿Ya? La seguridad estatal, un tema que para este grupo ya va a ser muy conocido, es nuestro principal esquema político, que emerge, que tiene una historia, que emerge en el siglo XVII en el contexto de la paz de Westfalia, después de la Guerra de 30 años, y que plantea al Estado soberano como principal unidad política. Y esto es importante entenderlo como una solución a un problema, a la identificación de un problema clave. Famosamente, Hobbes plantea que el gran problema de la política es la violencia, la inseguridad, esencialmente, el potencial que tenemos todos de matarnos entre nosotros. ¿Ya? Entonces, que en el contexto de la guerra de los 30 años, del momento más violento en Europa antes del siglo XX, de la Primera y Segunda Guerra, la solución a ese descontrol, ese caos total que se presentaba en ese momento, era, según Hobbes, la construcción de esta jerarquía, un Estado, el Leviatán, que debe tener el monopolio coercitivo total a cambio de ciertas garantías, ciertos mecanismos de accountability, eh, una garantía de que el Estado, este Leviatán, es una solución y según Hobbes es la única solución posible para garantizarnos el derecho principal que es la seguridad. Y después, una vez que está eh, en pie este mecanismo, se van agregando otros derechos, se le van agregando otras cosas a este Estado, este Leviatán, como eh, los derechos humanos, la garantía de ciertas libertades, la democracia, etcétera. Hoy en día somos los herederos de esta idea, este Leviatán. El Estado, ahora el Estado-Nación, es la unidad política más importante, la central unidad política en torno a la cual organizamos toda nuestra vida política y vivimos en un mundo de estados. Y tenemos organizaciones estatales como las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, etcétera. Pero este modelo, este esquema está en crisis.
una de las razones principales por las cuales está en crisis es porque el problema original al cual responde esta idea del Leviatán es la guerra entre los estados. Y esencialmente hoy en día hay menos conflictos entre estados de lo que había hace 100 años atrás. El Estado no es ya el principal actor en los conflictos armados. Hay violencia, hay menos violencia de lo que había antes, de lo que había hace 100 años atrás, 300 años atrás, eh, y los estados siguen siendo parte de este mecanismo de violencia, pero no son ya los actores principales en estos nuevos conflictos. Hay más conflictos civiles, hay más conflictos donde el Estado y grupos no estatales son parte. Entonces, el Estado ya no es necesariamente el único, el principal actor que importa en los conflictos violentos. Aquí también América Latina tiene un rol importante. Hay guerras entre estados en otras partes del mundo, eh, particularmente ahora en lugares como Rusia, Ucrania, ahora también en el Medio Oriente, pero América Latina es un lugar relativamente pacífico comparado con otros lugares donde los estados eh, forman parte de los conflictos. Vale decir que la guerra interestatal en América Latina ya es una cosa de la historia. Con alguna excepción, hay conflictos todavía donde, por ejemplo, Colombia ha sido un actor principal, pero las guerras interestatales realmente son escasas en América Latina. Eso es una buena noticia. También se ve que el mundo es bastante más pacífico de lo que era hace 100 años, 300 años atrás. Hay menos muertes a través de los conflictos entre los estados. Eso también es una muy buena noticia. Definitivamente es el caso en América Latina. Ahora, la mala noticia es que si bien hay menos guerras interestatales, América Latina es el lugar más violento del mundo, pero no por el Estado, sino que por violencia intraestatal, especialmente criminalidad y conflicto político, guerras civiles. Sí, si uno mira las tasas de homicidio, vemos que en América Latina estamos lejos, con algunas excepciones, por ejemplo en Sudáfrica, pero lejos somos el continente más violento del mundo. Un estudio de las Naciones Unidas del año pasado demuestra que en América Latina las tasas de homicidio son altísimas y han subido. También las tasas de homicidio tienen en cuenta de que los principales actores y las víctimas de violencia son los hombres, ¿eh? Los hombres jóvenes especialmente, que también la magnitud del problema de criminalidad, de homicidios en América Latina. Hay algunos países con una gran población como India, por ejemplo, que tienen tasas brutas así, más altas, pero las tasas per cápita, especialmente en México, Honduras, Brasil, Colombia, también Jamaica, son altísimas, entre las más altas del mundo. Entonces, este es un gran problema. Entonces, la pregunta es, frente a este problema de una tremenda inseguridad, ¿cómo abordarlo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las diferentes No, opciones? no lo Eh, puedo. y nuevamente
les planteo que no voy a plantear soluciones a este problema, sino que simplemente plantear maneras de abordarlo. Y aquí una de las cosas que es absolutamente fundamental plantear y tener en cuenta es que el contexto político latinoamericano, pensando en el esquema político estatal clave que hemos heredado desde el siglo XVII, la formación de los estados en América Latina ha sido diferente que en Europa. Si bien en Europa tenemos una historia de estados fuertes, en América Latina el, eh, el problema principal, el contexto principal, es un contexto de estados débiles. Y en los últimos años ha habido una literatura muy importante que nos ha ayudado a entender por qué América Latina tiene estados débiles, de qué se trata, qué es lo que es un estado débil, cómo se puede medir. Y aquí les recomiendo muchos autores como Andreas Feldman, Juan Pablo Luna, Sebastián Mazuca, Daniel Brinks, Steve Levitsky, María Victoria Murillo, también Miguel Ángel Centeno, este libro, The Myth of International Order, del profesor Arjun Chaudhry, que está en la Universidad de British Columbia aquí, entre muchos otros. Esta literatura sobre cómo entender el problema de los estados débiles ha sido una de las grandes contribuciones de la academia latinoamericana y latinoamericanista ahora a entender el tema del desarrollo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que es un Estado débil? Eso es una de las grandes interrogantes, de las preguntas claves que los latinoamericanistas hemos estado pensando esencialmente. Y aquí es donde creo que se conecta la pregunta respecto de cómo responder al tema de la inseguridad en el contexto de estados débiles. Y esto hay que darle bastante vueltas. En Europa la historia es muy clara. Tenemos estados fuertes. Esta literatura es una literatura fundamental en ciencia política, que esencialmente surge en los años 60, 70, 80, y que plantea que la guerra es un motor fundamental para la creación de estados débiles. La tesis clásica de Charles Tilly, de que el war making and state making, que las guerras llevan al Estado, que estos son estados fuertes con soberanía doméstica y con gran capacidad y también con autoridad racional legal. Esta es la historia conocida. Y esta es la, el, la literatura que nos da cuenta de cómo pensar de qué es lo que se trata un Estado. Y en América Latina, la primera ola de la literatura para entender cómo se desarrolla el Estado empieza a decir, bueno, si bien en Europa la tesis es war making and state making, la guerra lleva al Estado fuerte, en América Latina hay guerras limitadas y por ende hay estados limitados, hay estados débiles. Entonces son estados que tienen una soberanía doméstica muy limitada, tienen capacidad débil. Por cierto, no son todos iguales. En la tesis clásica de Guillermo O'Donnell plantea que hay zonas azules, por ejemplo, donde hay estados con gran capacidad y hay zonas marrones, cafés, donde hay estados con cero capacidad y muchas partes del continente el estado simplemente no está, no existe. Ahora, ¿qué es lo que es un estado débil? Y aquí yo diría que es el punto más importante que hay que tener en cuenta para cuando pasamos a pensar cómo abordar el tema de la seguridad o la inseguridad. Los estados débiles tradicionalmente han sido considerados como estados fuertes mal hechos. Tenemos el esquema clásico de Europa, ¿ya?, que nos plantea Weber, Tilly, etcétera, que nos plantea un Estado fuerte, con soberanía doméstica, con gran capacidad, con una legitimidad racional, legal, etcétera,
Entonces miramos a América Latina y lo mismo pasa en otros continentes, en otros lugares como África, por ejemplo. Vemos que existen estados débiles, entonces, ajá, estos son estados que están en camino posiblemente a ser estados fuertes, que están mal hechos, que todavía les falta. ¿Mm? Pero recientemente, en los últimos años, muchos hemos estado planteando de que esto no da cuenta de cómo realmente funcionan los estados latinoamericanos. Y aquí ha habido un diálogo muy interesante entre los politólogos que estudian África, donde ha avanzado mucho la literatura sobre el desarrollo del Estado, y los latinoamericanistas, y que hemos ido aprendiendo mucho mutuamente. Y recientemente, en los últimos años, hemos estado repensando lo que es un Estado débil. Entonces, no son estados fuertes mal hechos, sino que son excepcionalmente bien hechos estados débiles. Es otro animal, no es la misma cosa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hace una gran diferencia. Son débiles por diseño. La debilidad, como dicen en Silicon Valley, es un feature, no es un bug, es parte del punto. ¿Ya? Son débiles por diseño. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando consideramos las diferentes opciones políticas, de políticas públicas, para abordar con el tema de la inseguridad, por ejemplo, la criminalidad. Una eh, política pública clásica, es, por supuesto, la fuerza. Los estados que se enfrentan con opositores, ya sean políticos o criminales, que cuestionan el monopolio de la fuerza, tienen siempre la opción de usar la fuerza a través de la policía o las Fuerzas Armadas para eh, reprimir, para parar, para oponerse a estos opositores y conseguir el monopolio de la fuerza coercitiva. Entonces, los estados siempre tienen esa opción y en muchos casos es absolutamente legítimo usarla. Hay otros casos donde, por ejemplo, grupos que se pueden sublevar y oponerse al Estado, ganarle al Estado en una guerra, deponer eh, al gobierno y tomarse el gobierno. Eso ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Cubana. Entonces, cuando un grupo se toma el Estado, ahí también pasa a ser el Estado y tiene la opción de ejercer su propia fuerza, el monopolio de fuerza coercitiva. Ahora, si bien esta siempre es una opción, la eh, existencia de grupos criminales y también de grupos políticos que se oponen al Estado, la existencia de estos diferentes grupos da cuenta de que la fuerza no ha sido siempre exitosa, que se ha tratado, por ejemplo, en Colombia, pero que todavía que falta el monopolio de fuerza coercitiva. Entonces, si bien esta es una opción, no es la única opción que se ha o que se debiera tratar. Una segunda opción que los estados adoptan es la idea de los bienes públicos. Eso es de proveer, entregar bienes públicos como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, seguro previsional, etcétera. La idea siendo de que si no hay quejas por falta de estos bienes públicos, entonces no va a haber el tipo de descontento que lleve a una sublevación o a la criminalidad, etcétera. Entonces está bien, por supuesto que es una muy buena cosa el proveer bienes públicos, tener un estado de bienestar saludable, fuerte, generoso, etcétera. Pero también sabemos que tenemos muchos estados, muchos casos con estados de bienestar relativamente generosos que también tienen
este problema de debilidad, de una falta de monopolio coercitivo, donde hay grupos armados, criminalidad, etc. Entonces, una tercera opción es el diálogo, que muchas veces los estados, a pesar de que dicen no vamos a hablar con criminales, no vamos a hablar con terroristas, cuando las primeras dos opciones, la fuerza o los bienes públicos, fallan, o simplemente no llegan a una solución del problema de la resistencia, la criminalidad, etcétera, sabemos que en muchos casos los estados entran a dialogar con diferentes grupos que previamente o antes en algún momento hayan sido absolutamente vetados, son grupos ilegales, y a pesar de que los estados puedan haberse declarado en contra de hablar con este enemigo político o este criminal, etc. Entonces, aquí en América Latina hemos visto este tipo de diálogo en diferentes contextos. Uno de los más importantes, por cierto, fue el diálogo que se dio en Colombia al final, después de muchos años, entre el presidente Santos, hace unos años atrás, y las FARC. Y esto después de que su predecesor, Álvaro Uribe, haya optado por la fuerza, por la mano dura, para lidiar con el problema de la guerra civil contra las FARC. Entonces, este acuerdo, se llega a un acuerdo, pero en el 2016 se vota sobre ese acuerdo, ese acuerdo pierde en el plebiscito, tremenda crisis política, pero que de alguna forma el sistema político recoge el acuerdo y se va implementando en diferentes formas en Colombia. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo que a mí me parece fascinante, muy interesante, de un experimento político que en este caso no funcionó, es el que se dio en El Salvador en el año 2012. Aquí vemos al entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, un senador chileno, dándole la mano a Carlos Mojica, que es el líder de la Mara 18 en El Salvador, una de las principales maras, pandillas en el país en ese entonces. Y la idea era que esto es, entre paréntesis, en la cárcel principal de El Salvador. Entonces tenemos al secretario general de la OEA dándole la mano al líder de la principal o una de las dos principales pandillas en el país. Y me encanta esta foto porque Insulza tiene una cara que comunica de que no está muy seguro de que esto sea una buena idea. ¿Ya? Años después, tuvimos la oportunidad de tenerlo al senador Insulza después que haya dejado la OEA. Lo tuvimos de visita acá en Calgary. Entonces yo le planteé, o sea, ¿qué es lo que había detrás de esta foto? ¿Era realmente así de que usted no estaba muy de acuerdo, muy convencido de que de que hubiera sido una buena idea el hacer esto, el darle la mano, tratar de facilitar un diálogo entre las dos principales maras para reducir el nivel de violencia? Insulza dice que sí, no estaba muy seguro de que hubiera sido una buena idea. Y efectivamente, si bien se redujo el nivel de violencia por un tiempo, esta política en El Salvador fue políticamente muy difícil de vender políticamente, y ahora en El Salvador tenemos una opción radicalmente opuesta, que en vez de una opción política a favor del diálogo, Nayib Bukele llega con otra idea radicalmente, diamétricamente opuesta, es decir, mano dura, todos los pandilleros a la cárcel, grandes nuevas cárceles, para reducir el nivel de violencia. Y que por ahora, a corto plazo, ha tenido bastante éxito la política de Bukele,
en el sentido de que efectivamente ha reducido los niveles de violencia en forma bastante dramática. Ahora, a largo plazo, hay, todavía hay muchas cosas que hay que ver, una de las cuales es el impacto que este tipo de política pueda tener en el sistema democrático. Muchos están preocupados de que esta política de mano dura, en este caso de mano muy dura, se asocia con una disminución, un peligro al sistema democrático, y eso está por verse. Pero ahora, pensando en este tipo de diferentes políticas, la fuerza, los bienes públicos, el diálogo, también es posible combinarlas. En una foto de Afganistán, cuando las tropas occidentales, Estados Unidos, Canadá, etcétera, estaban en Afganistán, y que habían diferentes grupos, equipos regionales, que eran soldados, que en este caso le están dando, creo que eran lápices o algo, a los civiles, la población de una aldea. Entonces, estos equipos de reconstrucción provincial, que, como se llamaban, y Canadá estuvo muy metido en todo esto, se autoorganizaban bajo la idea de que era posible usar la fuerza y empezar a usar estos equipos para también dar ciertos bienes públicos a la población y también empezar algún tipo de diálogo. Hacer esto en el contexto de los grupos militares es muy difícil. Es una lección que los canadienses han aprendido, de que los soldados están entrenados para pelear guerras y que no son necesariamente los mejores, no es necesariamente la mejor institución para hacer este otro tipo de servicio, pero en un contexto de guerra tan complejo y tan difícil como Afganistán, era una de las opciones con las que se estaba experimentando. También en América Latina ha habido otros experimentos interesantes. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, cuando estuvo la misión de Naciones Unidas en Haití, los brasileños, las Fuerzas Armadas brasileñas jugaron un rol muy importante. Y ahí Brasil tiene una larga historia de Fuerzas Armadas y Policía Armada operando en el contexto de las favelas en Río, en Sao Paulo, a donde también entienden de que tienen que combinar el uso de la fuerza en algunos casos, donde es absolutamente necesario, con estas otras opciones de proveer bienes públicos, de dialogar con diferentes líderes para entender la complejidad de la gobernanza en estos terrenos, en las favelas, y que en base a esa experiencia que habían tenido en Brasil, llegan a Haití, que antes las fuerzas que estaban que eran los principales en las Naciones Unidas, en la misión de Naciones Unidas, eran de Alemania. Un soldado alemán no tiene ninguna experiencia con el tipo de experiencia que tienen los soldados brasileños en las favelas. Entonces ven a Haití como un caos, que no entienden absolutamente nada de cómo funciona. Los brasileños entendieron de que era un sistema un poco más complicado de lo que ellos habían visto en Río, en Sao Paulo, pero que era relativamente familiar. Entonces también hay lecciones, experimentos que se dieron en diferentes contextos muy complicados que van fuera de lo usual para las Fuerzas Armadas. En otros casos, en Chile, por ejemplo, país que, a diferencia de otros países en la región, tiene tradicionalmente un Estado muy fuerte, pero que de todos modos han habido en los últimos años eh, problemas con grupos indígenas, grupos mapuche especialmente en el sur de Chile, que han pasado de una resistencia pacífica al Estado colonial chileno a una resistencia armada, ya que ha habido violencia no solamente contra propiedad, pero también contra personas, algo que en Chile no había ocurrido por parte de estos grupos indígenas.
Entonces, en Chile también ha habido experimentos de tratar de, por supuesto, el Estado chileno tiene una respuesta, sabe responder con fuerza y con brutalidad, con represión, eso lo hace muy frecuentemente, eh, pero también hay conciencia de que ese tipo de respuesta bastante brutal tiene sus límites y han habido experimentos de establecer canales, posibilidades de diálogo con algunos de estos grupos armados, que son un problema relativamente nuevo en Chile. También últimamente, esto aparece en el estudio de las Naciones Unidas, en América Latina se habla en diferentes lugares de un contexto interesante, complejo, difícil, de la pax mafiosa, un término que sale de Italia y que se refiere a un estado de relativa no violencia en los territorios donde los grupos criminales organizados operan. Entonces, a veces esto es un término que en Italia se usa para describir la situación donde los diferentes grupos criminales reducen deliberadamente los niveles de violencia, y eso puede tener buenos resultados. Y se genera a través de acuerdos de diferentes grupos para no violentarse entre ellos, para quizás conseguir acceso o estabilidad de ciertos mercados en los que operan, pero que también, y esta es la parte clave, que también en algunos casos incluyen al Estado. O sea, que no es solamente una pax mafiosa entre mafiosos, pero que es una paz entre grupos criminales organizados y el Estado. Entonces, esto se da no solamente en Italia, pero también se ha dado en diferentes lugares de América Latina. En Medellín, este paper reciente de eh, Christopher Blattman, Gustavo Duncan, Benjamin Lessing, que es uno de los principales expertos en el tema de lo que se llama cada vez más la gobernanza criminal. Este paper sobre Medellín es muy interesante y que lo que muestra este mapa es que si comparamos a Medellín con El Salvador, Medellín era uno de los lugares más violentos del mundo hace poco tiempo atrás, tal como lo fue El Salvador. La opción en El Salvador es mano dura, mano durísima. En Medellín se han bajado, se han reducido los niveles de violencia, pero a través de una política un poco diferente, que tiene que ver con los acuerdos, diálogos entre diferentes grupos criminales, bandas criminales, y también en algunos casos con el Estado. Entonces, lo que ocurre es que el paper lo que hace es aprovechar de investigar un experimento natural, que a finales de los años 80 la ciudad se reorganiza en 16 nuevas comunas. Y el proyecto de ley, a través del cual se hace esta reorganización, también exige que todos los servicios de seguridad y de protección, de la vigilancia policial, la resolución de disputas y servicios familiares, fueran organizados por comuna. Entonces, lo que hacen los investigadores es una encuesta para ver cómo funciona este nuevo sistema, y los datos revelan que si bien el Estado es el proveedor predominante de protección, hay también una presencia importante de pandillas en este ámbito. Hay, de hecho, en un tercio de los bloques, los residentes informan que es la pandilla el principal proveedor de seguridad y resolución de disputas. Entonces, el mapa muestra esta diferencia, que hay lugares donde gobierna el Estado, pero también hay otros lugares, estos son lugares azules, pero también hay lugares donde gobierna principalmente la pandilla. Los niveles de violencia han bajado. Hay una relativa pax mafiosa aquí, ¿ya? Y que este tipo de
de hecho, que reducir los niveles de violencia, pero con una presencia importante de los grupos criminales, es algo notable y que es muy importante tener en cuenta al pensar el tema de la gobernanza en el contexto de estados débiles, como en un lugar como Medellín. Pensando así en forma, para terminar, en forma más abstracta, eh, ¿cómo pensar las lecciones de este cambio primero, la crisis del modelo clásico, el modelo estatal jovesiano, de jerarquías donde se imponen resoluciones de arriba para abajo, a este modelo que definitivamente vemos en América Latina en el contexto donde esas jerarquías nunca funcionaron y de hecho cada vez más estamos planteando de que no funcionaron por diseño, ya que nunca se propuso que funcionara. Nunca eso fue la idea principal, la meta principal, sino que tenemos estos estados débiles con relaciones muy complejas, contradictorias, problemáticas, políticamente muy problemáticas a veces, no solamente entre diferentes grupos criminales, pero también entre grupos criminales y el Estado, donde a veces hay acuerdos de facto para vivir, dejarse tranquilos, a cambio de tener acceso a ciertos mercados, por ejemplo, donde están involucrados no solamente los grupos criminales, pero también miembros del Estado. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta al momento de abordar el tema de cómo pensar la gobernanza en estos contextos. Y aquí, por ejemplo, la complejidad del asunto es importante tener en cuenta. Y muchos están pensando, están planteando de que hay que tener en cuenta, pensar la complejidad no como un problema que haya que suprimir, sino que como posiblemente un recurso que se puede utilizar. Esto viene también entre otros lugares a través de la teoría de los sistemas complejos, de que la complejidad no es un problema necesariamente, puede ser un tremendo recurso. Pero hay que entender cómo funciona. Por ejemplo, la fuerza, cómo funciona en el contexto de las diferentes políticas públicas, el uso de la fuerza. Cuando un grupo tiene una organización como jerarquía, con un claro control de mando, ya con jerarcas, etcétera. Si uno saca a la jerarquía, es una opción bastante común, el Estado piensa, bueno, tenemos a este grupo que es un problema, vamos a cortarle la cabeza, sacar al jerarca y se acaba el problema. Esa fue, por ejemplo, la idea detrás del asesinato de Pablo Escobar en 1993. El cartel de Medellín estaba organizado en forma bastante jerárquica, la idea era asesinar a Escobar, se iba a acabar el problema. Pero no ocurrió, sino que al, eh, al perder la cabeza, el jerarca, el sistema se reorganiza en forma más descentralizada y se adapta a estas nuevas condiciones y empieza a ocupar otros espacios que antes no había ocupado. Y es en ese momento cuando el problema del narcotráfico se va de Colombia a Centroamérica y México, como lo saben ustedes muy bien. Entonces, no es el caso de que simplemente eh, la jerarquía, al sacarle la cabeza a la jerarquía se soluciona el problema. Hay que entender cómo el sistema complejo se va adaptando a esos nuevos shocks externos. El diálogo, por ejemplo, es bastante más fácil con una jerarquía que con un tipo de red, que es lo que vemos especialmente en América Latina. Si uno dialoga con la jerarquía, uno tiene bastante confianza de que el mando va a garantizar de que el acuerdo se va a cumplir a través de toda la jerarquía. Pero si estamos frente a una red que no tenemos muy claro quién es quién y quién hace qué, bueno, ¿con quién hablamos? ¿Ya? Y
¿sobre qué hablamos para dialogar, para empezar a resolver problemas? Entonces aquí, si bien esto puede ser un problema o un tremendo reto, también puede ser una oportunidad, en el sentido de que en redes no es necesario abordar todos los problemas que puedan dividir al Estado y al grupo en cuestión para empezar a dialogar sobre algún problema local que pueda ser importante para los miembros de la red en este caso. Y el simple acto de empezar a dialogar ya puede crear condiciones para continuar un diálogo, para resolver problemas que pueden en algún momento llevar a una solución más grande a los problemas que dividen al Estado y al grupo en cuestión. Y también aquí hay que tener en cuenta de que uno piensa, bueno, por un lado está el Estado y por otro lado están los grupos criminales, por ejemplo, o grupos armados, pero especialmente en el caso de la criminalidad, al pensar en redes, vemos que esa división entre Estado por un lado y grupo por el otro lado no tiene sentido, que en realidad las redes están por todas partes y que hay gente en el Estado y en las cárceles, por ejemplo, que están metidas en el mismo tipo de red para eh, con intereses criminales para avanzar los intereses de la, el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, sobre esto hay bastante evidencia. Entonces, para terminar, la seguridad en estados débiles es un problema no solamente un problema clave en América Latina, y para abordar este problema, nuevamente sin plantear absolutamente ningún tipo de solución en este caso, yo creo que es importante el repensar la gobernanza y especialmente repensar la gobernanza en el contexto del sistema clásico estatal, que en América Latina simplemente está en crisis y que nos plantea tremendos retos, no solamente en cuanto a políticas públicas, pero también intelectuales, sobre cómo pensar qué es lo que es un Estado débil en primera instancia. Y con eso termino.